Buenos días para todos mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo grandemente. En primer lugar, ¿qué detallazo, hermano? Gracias. Estamos. Clase de niños, clase de jóvenes tenemos hoy también. Sí, entonces vamos de inicio a orar y vamos a darle gracias a Dios por un día más y porque nos permite estar aquí y que nos bendiga a todos y que lo que hablemos hoy sea conforme a lo que están las Escrituras. Y lo otro, pues bueno, ya sabemos que es tema de hombres que hoy vamos a analizar un poquito. Entonces, vamos a ponernos en pie y vamos a orar a Dios. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, querido Dios, te queremos decir que te amamos, te queremos decir que eres todo en nuestra vida, te queremos decir que sí, gracias por estar siempre a nuestro lado, te queremos dar las gracias, Padre, por un día más de vida, y te queremos dar gracias, Padre, por el perdón que tú nos das a todos nosotros, bendito Señor. Padre Celestial, queremos agradecerte porque nos permites un día más poder compartir con nuestras familias, poder compartir con nuestros hermanos, nuestro cuerpo, nuestra cabeza, que eres tú, bendito Dios. Gracias, Señor, porque un día más nos das la posibilidad de poder disfrutar de este día maravilloso. Nos das la oportunidad un día más de poder abrir nuestros ojos para contemplar la maravilla que tú hiciste con este mundo, bendito Padre, y que lo haces para el gozo de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Padre, en esta mañana te queremos rogar especialmente, bendito Dios, que nos bendigas a cada uno de nosotros, bendito Padre, que vamos a estudiar hoy tu palabra y que vamos a hablar acerca de tantas cosas, bendito Dios, que vivimos en este mundo. Padre, queremos rogarte que bendigas a estos niños, y queremos rogarte que bendigas también a estos jóvenes que pasan a sus respectivas clases, bendito Dios. Bendíceles, guárdales, llénales de sabiduría y pon en las maestras, bendito Dios, esa sabiduría, Señor, para que puedan enseñar de la mejor manera. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestro conocimiento, abre todo nuestro corazón y lo que aquí hablemos, Padre Celestial, que no moleste a nadie, por el contrario, bendito Señor, que sea de beneficio para cada uno. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, es en quien oramos y en quien te damos las gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces los niños pueden pasar a la clase de niños, jóvenes pueden pasar a la clase de jóvenes. Entonces, ¿en qué habíamos quedado en esta mañana? Hace 8 días, ¿se acuerdan? Vamos a adelantar un poco las diapositivas, vamos a hacer un recorderis rápido. Estamos hablando acerca del catolicismo, ¿cierto? Estamos hablando acerca de la doctrina, estamos hablando cuál era su principal filosofía, cuál era su principal característica de doctrina que tenían, ¿cierto? Miramos también en qué se basaban ellos, o en qué se basan, porque ellos se basan, los católicos, en una doctrina que también es basada en un libro que se llama el Catecismo, que fue escrito, ¿se acuerdan más o menos hace cuánto? Como en el siglo VIII, habíamos dicho, y ha empezado, según, dependiendo de los concilios que se han hecho, pues se ha ido reformado, y se ha ido reformado, y reformado. Y la última reforma que se hizo de este, ¿fue cuándo? Con el Papa Juan Pablo II, más o menos como en el 1993. En el Concilio del Vaticano II, así es. Hablábamos de los sacramentos que tiene la Iglesia Católica, y en qué se basa, desde los sacramentos de iniciación hasta los sacramentos al servicio de la comunidad. Seguíamos también con los 5 preceptos que tiene la Iglesia Católica, que lo que hablábamos eran las 5 leyes o los 5 reglamentos que tenían ellas para pertenecer a la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces hablábamos de ir a misa, de confesarse sus pecados ante un cura, ante un sacerdote, al menos una vez al año, de comulgar al menos una vez al año, ¿cierto? Y que normalmente era obligatorio sí o sí hacerlo en el domingo o en la Pascua, que es cuando se celebra la llamada Semana Santa. Entonces, otro precepto que tenía era ayudar y abstenerse de comer carne también, ¿cuándo? En Semana Santa. Que anteriormente eran los jueves, los viernes
durante toda la semana, pero que ya ahora ya eso ya ha ido cambiando, ¿no? Hablamos también acerca de los 10 mandamientos, cómo la Biblia nos habla de unos y cómo en el catecismo se han ido modificando, ¿verdad? Entonces, esto, digamos que no lo vamos a entrar a discutir hoy, porque bueno, no venimos a molestar a nadie, pero sí se han hecho unas modificaciones en el catecismo. Seguíamos también con el origen de la Iglesia Católica. Recuerdan más o menos que habíamos hablado de un emperador que se llamaba Constantín. ¿Se acuerdan de la película Constantín? Muy buena, que ya viene en alguna parte. Exacto. Entonces, un emperador Constantino por allá en el año, ¿qué dijimos? Como en el 313, más o menos en el Imperio Romano, porque los 200 años anteriores había sido persecución hacia la Iglesia cristiana y hacia la Iglesia del primer siglo, pero pues como ellos definitivamente no pudieron acabar con la Iglesia, ¿qué le tocó? Acomodarla a unas características que, bueno, eso ya lo analizamos, y hoy lo vamos a analizar también más adelante. Hermano, ¿quería decir algo? Sí, mi hermano, buenos días. Mire, en este concilio que hace Constantino, ahí es donde comienza lo que llamamos hoy en día el ecumenismo, es decir, él hace un sincretismo de todas las religiones, queriéndose congraciar con todas, y por eso es que ahí es donde nace esta cantidad de religiones. Obviamente, él queriendo hacer algo, según el productivo, lo que hizo fue tirarse el cristianismo. Ok, lo que llaman ellos, bueno, en su momento le llamaron la Iglesia Católica, fue la iglesia que construyó, que edificó el mismo Señor Jesucristo a través de su roca en ese momento que era Pedro, ¿verdad? Entonces, digamos como lo que hablamos durante los primeros 280 años, pues fue un tema de persecución y asesinatos y una cantidad de barbarios que uno dice, pero bueno, esto va totalmente en contra de lo de la fe que profesamos los cristianos, ¿verdad? Entonces, como decía nuestro hermano Alberto, cuando se empezaron a hacer los concilios, cuando se empezaron a hacer las reformas, cuando se empezaron a mirar que unos iban por un lado y que otros iban por otro lado, empezaron a adoptar el cristianismo y algunas de sus costumbres. ¿Para qué? Pues para poder satisfacer de una u otra manera las necesidades del, en ese entonces, Imperio Romano. Entonces, ahora mi hermano Juan, empezamos a mirar cómo Constantino permitió que se hiciera esa fundación y de ahí salieron las diferentes denominaciones del cristianismo. Entonces hablamos de una que era el catolicismo, ¿sí? Hablamos de otra que era el protestantismo, que es donde, digamos, en este caso, como venimos nosotros, y otra que es los ortodoxos, ¿cierto? Entonces, desde ahí en adelante se crearon 3 ramas. No recuerdo los nombres de las personas en este momento, de 2 emperadores en su momento que hicieron esa división. Uno excomulgó al otro y el otro también excomulgó al uno, ¿cierto? ¿Cómo recuerdan? Sí, bueno. Eso fue el cisma de Oriente, fue cuando el Papa de Roma excomulgó al patriarca de Constantinopla y Estambul y el patriarca de Constantinopla excomulgó al Papa de la Católica. Y aprovechando que te digo, en esa parte que se tiene, en la parte de los dioses, una de las grandes de María, una de las cosas que uno analiza con esto es el sol que tienen atrás, todas las vírgenes, todos los santos, el dios, el sol que está atrás, es una representación egipcia, o sea, eso que se tiene escrito, que es la representación del dios Ra, Atmun Ra. Entonces, detrás de todos los dioses estaba ese circulito y actualmente se sigue conservando en todas las estatuas católicas. Así es. Miremos cómo lo que hablamos en la clase pasada, ellos tenían una religión, ¿no? Ellos tenían unas costumbres y seguían, para cada cosa, ellos tenían un dios. Y si nosotros nos damos cuenta de la vida contemporánea, pues ellos para cada cosa también, ahora, le tienen un santo, ¿no?
Entonces está el santo para... y cada santo equivale como a un festivo de nuestro calendario, ¿cierto? Eso bueno, por ese lado es bueno, que hayan hartos santos, porque sí tenemos hartos festivos para poder descansar, ¿cierto? Pero esa era una tradición que sí o sí venía desde antes, inclusive, de que fuera creada, en este caso, la iglesia, inclusive de antes de Cristo, ¿verdad? Ya venían con algunas tradiciones. Mi hermano Waldo. Ahora, ¿qué más seguíamos? El Constantino el Grande, ya habíamos hablado de esto. Y aquí ya empezamos como a correr hace 8 días, ¿cierto? Entonces, miramos algo importante en lo cual, digamos, estos días característica especial de los católicos, y es que ellos creen mucho en la Inmaculada Concepción. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? ¿Quién me quiere decir más o menos a qué hace referencia, qué significa eso? Vamos a desglosarlo y esto es un tema participativo y lo vamos a hacer. Quien tenga la respuesta, pues de una vez. ¿Quién se acuerda qué es la Inmaculada Concepción? Vale, mi hermano Felipe. Bueno, dentro de la liturgia católica se dice que la concepción de Jesús, de igual que como nosotros creemos, se dio cuando María era totalmente virgen. ¿Cuál es la diferencia de la Inmaculada Concepción? Que ellos dicen que después de que nace Jesús, María siempre fue virgen hasta el día de su muerte. Eso es como tal así a grosso modo. Bueno, esa más exactamente, eso que nos habla nuestro hermano Felipe, más exactamente es la perpetua virginidad. A eso hace referencia ese segundo punto. La primera, porque se nos adelantó, es la Inmaculada Concepción. Y es decir, que ellos creen y ellos piensan, según las tradiciones romanas, las tradiciones judías, las tradiciones católicas y la literatura que han venido, en este caso, recopilando desde ese entonces, ellos dicen que María fue algo muy parecido a lo que hizo Jesús en su momento, ¿cierto? Que ella murió, ¿cierto? Pero que ella y su cuerpo fue totalmente elevada hacia el cielo. Entonces, eso es a lo que ellos le llaman la Inmaculada Concepción. Es decir, que María es tan divina como Jesús y que por lo tanto, digamos que no necesitan como tal a Jesucristo, porque María hace las veces de intermediaria entre Dios y nosotros. ¿Cierto? ¿Esto dónde lo dice? Porque esto no lo encontramos en la Biblia. Inclusive, lo encontramos, artículo 491 del Catecismo Católico. Empezamos a mirar el catecismo y como lo hablamos hace 8 días, ¿de dónde nace el catecismo? Empezamos a hablar de los concilios, ¿cierto? Y eso lleva una cantidad de cambios, ¿cierto? Cada vez que algún papa le da porque no está de acuerdo o alguna celebridad de esas no está de acuerdo, entonces lo cambia, porque no me parece, ¿cierto? Que es lo que normalmente hacen. Entonces a mí me parece que la Virgen María sí fue virgen, entonces vamos a colocarlo aquí que sí fue virgen. Aunque ya en Mateo 25:1 nos afirma que su virginidad llegó hasta cierto punto, ¿cierto? Lo dice la misma palabra y en eso es en lo que creemos nosotros, en lo que dice la palabra de Dios. Este es el segundo punto, este es el punto B, del que habla la perpetua virginidad de María. Entonces, dentro de estas cosas, en los libros apócrifos, que vamos a hablar más adelante un poquito, es donde aparece un poco esta santidad, es de donde aparece un poco estas características que tiene en este caso la Virgen María, de ser virgen. Pero entonces empezamos a mirar que la Biblia no se contradice en ningún lado, ¿cierto? Porque la Virgen no se contradice en ningún lado. Mateo 25:1, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Mateo 1:25, perdón. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer, y en las versiones que sean, no hay problema. Sí, perfecto. Dice, y sin haber tenido relaciones, María dio a luz un hijo al que él puso por nombre Jesús. Sí, miremos el 26. No existe. ¿No existe? Habíamos hablado entonces esa versión sí cambia
cambia mucho. Porque lo que nos hablaba la Reina Valera y las otras versiones más contemporáneas, creo que mi hermano Gilberto la tenía, hace 8 días no lo leyó. Cuando es Mateo 1:25. ¿1:25? Sí. Mateo capítulo 1, versículo 25. Dice así. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Ok, entonces ahorita miramos el versículo en el que decía que José conoció a María hasta después de su concepción, ¿cierto? Mi hermano John. En la palabra de Dios para todos dice Mateo capítulo 1 versículo 25, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después que ella dio a luz un hijo. José le puso por nombre Jesús. Ok, entonces ahora sí estamos hablando de lo que es, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a mirar las versiones y cómo las traducciones nos las están. Esta es mi traducción católica, ¿no? Dios ¿Sí? habla. Ah, no, listo, bueno. No, toca leer una más, más interesante. Pero bueno, pero mire que sí cambia. Listo, Reina Valera. Y puso por nombre Jesús. ¿Qué es lo que dice lo primero? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Mi hermano Waldo. Es que ella fuera desconocida, ¿no? Mi hermano Waldo se ha matado la cabeza dándonos el curso de Génesis, ¿cierto? El estudio de Génesis. Y durante ese estudio, la palabra conocer significa tener relaciones sexuales. Ese conocer a una persona significa cometer el acto sexual, ¿cierto? Entonces, la misma palabra le está diciendo, esa versión católica, bueno, toca revisarla a ver cómo es, pero sí se da cuenta que nos está empezando a cambiar las cosas. Entonces, eso es lo que ellos le llaman la perpetua virginidad. Y esta información también está dentro de los libros apócrifos. Entonces, estos libros hablan de que María es virgen, pero mire que la Biblia está diciendo que no era virgen, que fue virgen hasta su momento, pero de ahí en adelante ya no, ¿cierto? Entonces, una de las razones por las cuales estos libros apócrifos no han sido contemplados dentro de la Biblia es porque tienen contradicciones, ¿cierto? Ahora sí, mi hermano. Bueno, hablamos un poco acerca de los libros apócrifos. No están en la Biblia porque no fueron reconocidos como escritura sagrada por el pueblo judío y la iglesia primitiva. Estos textos definitivamente incluyen características y comentarios como estos que acabamos de hablar que no concuerdan con las sagradas escrituras y con los libros que en realidad fueron inspirados por Dios. Entonces aquí venimos con unas características, unos puntos especiales de por qué estos libros no están incluidos dentro de la Biblia. Primero, ¿por qué? Porque no son considerados inspirados por Dios. Si fueran inspirados por Dios, ¿usted cree que Dios se equivoca? ¿Dios se contradeciría? ¿Ustedes creen eso? No, ¿cierto? Mi hermano Gilberto. Hay algo para tener presente, hermano, y es que esos libros apócrifos se consideran ocultos, pero de ocultos no tienen nada, son libros históricos. Una cosa es por qué no entran en el canon. No sé si tú vas a explicar eso. Okay. Bueno, empezando de inicio la palabra apócrifo viene del hebreo, ¿cierto? Apócrifos, creo que dice. ¿Y qué significa apócrifo? Oculto, exactamente, significa oculto o escondido, creo que le tienen esa determinación. Entonces, si yo yo aquí inclusive coloqué un texto de Apocalipsis 22, del 18 al 19. Capítulo 22, versículos 18 y versículos 19. No, o ya me dio como desconfiar. No, pero miremos que
hasta aquí vamos bien, pero ya... Pero sí leámonos la Biblia católica que nos dice, pero no, digamos, en ese caso no creo que tenga tanto problema. Capítulo 22, 22, versículos 18 y 19. Norma, mi hermano. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Ok, mi hermano Norma, muchísimas gracias. Si yo tengo conocimiento de lo que me está diciendo Dios por medio de la palabra en este versículo, ¿cierto? En este par de versículos que son muy claros, ¿usted se atrevería a hacerle algún cambio a la palabra? ¿A quitarle o a implementarle? Mire que le está haciendo una acusación bastante grave, un tema bastante fuerte que le está diciendo la palabra de Dios. Ahí, ¿verdad, mi hermano Gilberto? La versión católica dice lo siguiente: a todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro, les advierto esto. Si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá las calamidades que en este libro se han descrito. Y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro se han descrito. El que declara esto dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Ok, mi hermano. Muchísimas gracias. Pero mire que la versión católica también se refiere a lo mismo, ¿no? Oh, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si hay implementaciones que le han hecho a la Biblia, sobre todo en la católica específicamente. Entonces, otra característica, no están dentro del canon judío. Y un tercer punto es que hay errores históricos y cronológicos. Cuando la Biblia fue escrita, dentro de su Nuevo Testamento fueron por sus apóstoles y fueron, en este caso, inspirados por Dios, ¿cierto? Cuando yo empiezo a mirar y analizar los escritos de los libros ocultos o de los libros apócrifos, eso más o menos viene siendo como 200 años, de 200 a 300 años antes de Cristo, ¿verdad? Es de donde se escribieron. Y si yo empiezo a mirar, porque los estuvimos analizando cada uno, ¿cuáles fueron los autores de estos libros? No hay ningún doliente. Los libros no tienen ningún escritor, ningún autor puntual, ¿cierto? Todos son ocultos, todos son anónimos, no hay ninguna persona que se haga cargo o que haga énfasis acerca de estos libros. Entonces, como dice el último punto, no están incluidos porque son unos libros ocultos. Ahora, cuando yo hablo de los libros apócrifos, estamos hablando de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Eso es lo que dicen. Y encontré ese fotico que me dice, esos son los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento isalense, ¿cierto? Y cuando yo miro, hay también, dentro del contexto, 7 libros deuterocanónicos en el Nuevo Testamento, y hacen referencia a eso. Pero yo cuando empiezo a mirar Hebreos, ¿quién lo escribió? ¿El apóstol? ¿Pablo creo que fue? ¿Cierto? No, sí, posible, correcto, pero digamos que... Correcto. Santiago, Pedro, segunda de Pedro. ¿Tienen autores definidos? ¿Tienen autores particulares? Claro que los tienen. El mismo Apocalipsis lo tiene, ¿verdad? Entonces, digamos que en este caso, esa comparación que tienen acá, pues no tiene absolutamente nada que ver estos libros apócrifos, en este caso del Nuevo Testamento, con los del Antiguo Testamento. Adelante, mi hermano. Ahora, hablamos, no alcanzamos a ver, pero ahí dice la divina asunción. La divina asunción, que es el punto 3, del cual también lo tienen como doctrina los católicos, ¿verdad? Entonces, esto que dice aquí está dentro del artículo 966 del Catecismo
de la Iglesia Católica. Si yo empiezo a averiguar, a mirar estas cosas, estos puntos en la Biblia, nada de esto vamos a encontrar. Entonces, dice que este dogma dice que la Virgen Inmaculada preservada inmune de toda mancha, inclusive del pecado original. Cuando yo hablo de un pecado original, pues digamos que cuando nosotros hablamos, para mí eso no existe. Nosotros no tenemos ningún pecado original que haya cometido Adán y Eva y que de ahí en adelante nosotros vengamos manchados, ¿no? Dice la palabra que ni el Padre llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Entonces mire que aquí le están haciendo énfasis a que la Virgen desde ese entonces, ella sí fue absuelta o ella está totalmente a un lado de ese pecado original. Fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como la reina del universo, le llaman. Eso le dicen en el catecismo, ¿cierto? Eso no lo encontramos en nosotros por ninguna parte. De la Virgen María encontramos cosas en la Biblia, pero no encontramos muchas, ¿cierto? O sea, no hay muchos pasajes, no hay muchas cosas, inclusive estuve averiguando dentro de la literatura qué se hizo María. ¿Qué pasó con María? ¿Quién me puede decir qué pasó con ella? Mi hermano Gilberto. Se lo quiero contestar bíblicamente, hermano. Hechos capítulo 1 nos da la respuesta a su pregunta. Versículo 14. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es el último texto que habla en la Biblia de María, no hay más. Exacto. Inclusive creo que antes en Hechos habla algo sobre que se reunían también con los apóstoles, ¿cierto? Bueno, creo que no sé si es ese o uno más anterior. Ok, perfecto. Pero hasta ahí. No sabemos más. Pero en ningún momento nos dice nada más. No nos dice ni que murió, ni que la apedrearon, ni que se la llevaron, ni que subió al cielo, ni que bajó un ángel y se la llevó. Nunca dice eso. Nunca está diciendo dentro de la palabra eso. Entonces, ¿por qué? O según ellos, según los católicos, ¿de dónde sale eso? Es supuestamente de las tradiciones y de las veneraciones que han venido hacia la Virgen María desde ese entonces. A mí me preguntaba alguien, pero entonces es que pareciera que nosotros le tuviéramos como rabia a la Virgen María. Textualmente lo escucha uno, ¿cierto? Y por el contrario yo le digo, no. No es que nosotros le tengamos molestia ni que no la consideremos, porque precisamente fue una persona que fue escogida y que fue tan especial, imagínense, para ser la encargada de, en este caso, de tener al mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo sería de especial esta persona, verdad? ¿Cómo sería su amor? ¿Cómo sería su fidelidad? ¿Cómo sería su consagración? ¿Cómo sería esa persona tan especial pero que haya sido escogida por Dios? Y que aún así Dios escogió anteriormente a muchos hombres, y nosotros miramos, eran hombres de fe, eran hombres juiciosos, eran hombres obedientes, ¿cierto? Entonces, la misma Virgen María, sí, claro, ella fue muy especial para todos nosotros. Ella es muy especial, es un ser totalmente admirable, pero hasta ahí. Hasta ahí. Adelante, mi hermano. Es que de todas maneras nosotros no podemos desconocer la presencia de María en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque si desconocemos la presencia de María, estaríamos desconociendo la presencia de Jesucristo. Y entonces debemos tener en cuenta que fue una mujer seleccionada y escogida por Dios para empezar su obra de redención con el mundo. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. ¿Algún comentario más hasta aquí? ¿Algún otro adicional que tenga mi hermano, mi hermana? Vamos bien. Listo, sigamos, mi hermano. Entonces, hablamos algo también acerca de los santos y los objetos sagrados. Y encontramos unas cosas bien chéveres, ¿cierto? Pero miramos cuál es el origen que tiene la adoración a los santos y la adoración o la veneración, en este caso, a los ángeles, ¿cierto? Y a las personas ya muertas. Y mire que esto más o menos inició más o menos en el año 380 después
de Cristo. Y si empezamos a mirar qué dice que la iglesia laica, llamémosle laica, que es la iglesia católica apostólica y romana, recomienda el culto a los santos como justo, como saludable, como útil, como provechoso. Y también dice que si nos podemos comunicar con los bienaventurados del cielo, ojo, ¿por qué no honrarlos y por qué no invocar su patrocinio? Oiga, es que estas son acusaciones que uno dice, o sea, si se muere un familiar, uno escucha todo el tiempo, ¿no? Es que allá ahí está mi abuelita que me está cuidando. ¿Lo escuchamos o no lo escuchamos? Escuchamos, no es que allá mi hermano y mi hermana que se fue desde el cielo nos está cuidando. ¿Será que sí? Entonces empezamos a mirar en qué parte de la Biblia encontramos nosotros eso. Yo arranqué ese versículo, este estudio con un versículo, que solo hay un Dios y solo hay un intermediario entre Dios y nosotros, los hombres, ¿cierto? Las mujeres no, todos, ¿cierto? Cuando se refiere a hombres es a todos. Entonces, ¿estas cosas de dónde vienen? ¿La Biblia se contradice? No se contradice. ¿Estos libros lo contradicen? Sí lo contradicen. O sea, ya para todos nosotros está establecido, para todos los hombres está establecida una sola vez la muerte y después de esto el juicio, ¿cierto? Entonces, si una persona muere y después espera el juicio, mientras está esperando el juicio, ¿qué nos va a cuidar? Va a estar intermediando por nosotros. ¿Qué va a estar haciendo? La palabra es clara. Después de esto viene ¿qué? El juicio. Entonces, dentro de la Biblia católica, ¿quién tiene por ahí la Biblia? Tobías 12:12. Aunque aquí está escrito, ¿no? En rojo. Dice la Escritura Católica, Tobías capítulo 12, verso 12, pues bien, Tobit, mientras tú y Sara oraban, yo presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor para que Él las tuviera en cuenta, y lo mismo hacía yo mientras tú enterrabas a los muertos. En este caso, y en este pasaje, ¿qué es lo que dice textualmente? Que el santo, ¿cómo lo llaman? Rafael. ¿Estaba qué? Llevando las oraciones de quién? De Sara, que tenía unas necesidades allá, y se les estaba llevando ¿a quién? A Dios. Entonces miramos cómo estos libros se están contradiciendo totalmente dentro de su literatura y dentro de su gramática, ¿verdad? Solo hay un Dios y hay un solo Redentor y solo hay un intermediario entre Dios y nosotros. Adelante, mi hermano Felipe. Gracias. Correspondiente a esa parte de los ángeles, no voy a entrar ni a contradecir nada, sino un pequeño comentario que hasta hay un himno que nos cantamos que dice algo parecido, que es el enviado, soy de Dios, que dice: los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacer realidad, ayúdame Señor a hacer tu voluntad. Ok, mi hermano. Entonces ahí es donde uno puede darse cuenta que ni los ángeles ni los santos, solo es Jesús y Dios los que están ahí con uno. Exacto, así es. Entonces, el único personaje, el único ser maravilloso que tiene esa capacidad para hacer eso, ¿quién es? Jesús. No más. Nadie más. O sea, porque la palabra no avala a nadie más. Los libros apócrifos y los libros ocultos sí lo avalan, enseñan eso. Y por eso mismo no están consagrados, no están inmersos dentro de la Biblia, como le llaman algunas personas de los protestantes. Adelante, mi hermano. Hay algo para tener en cuenta, hermano, y es el sentido común que tenemos que aplicar a las Escrituras. ¿Y por qué lo digo? Si en vida no pudieron hacer nada por ellos mismos, ¿cómo pretenden hacer algo por nosotros después de muertos? Eso es algo ilógico, no tiene sentido. Listo. Adelante, mi hermano. Es que la palabra de Dios dice, exactamente no sé dónde dice, pero dice, dice que más vale perro vivo que león muerto.
No. Así Eclesiastes 9:4, ya me acordé. Sí, dice así, más vale perro vivo que león muerto. Sencillamente, ahí lo dice todo. Por Así más es. tremendos que seamos después de muerto, no somos nada. Así es. Hay otro punto especial y otro punto importante que vamos a hablar y muy rápidamente, que es acerca de la canonización, ¿cierto? Esto es un texto y esto es un término muy ligado y exclusivamente de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es la canonización y cómo es el proceso de la canonización? ¿Alguien tiene conocimiento de qué es y a qué se hace referencia? No importa, cualquier comentario es válido, no hay problema. Si allá atrás quieren hablar también, ¿no? Está bien, vale. Mi hermano Olivardo y mi hermano Gilberto. Bueno, generalmente el proceso de canonización dentro de la Iglesia Católica se da primero el susodicho que va a ser, o la susodicha que va a ser canonizado como santo, tienen que atribuirle mínimo 1 o 2 milagros. ¿En vida? No, después de muerto. Listo. Si quieres, mi hermano Waldo, ¿puede pasar un segundito a la siguiente diapositiva? Y más exactamente, el proceso de la canonización es muy fácil. Primero, ¿qué toca hacer para que alguien sea canonizado y que sea declarado santo? Primero tiene que estar ya 3 metros. O en su defecto que ya, en el APAI. Entonces, lo primero, tiene que haber fallecido. Segundo, tiene que haber transcurrido más o menos unos 10 años después de su muerte. ¿Para qué? Para poderlo declarar santo. Pero esa declaración santa no es tan sencilla como lo hablan. Primero, tienen que estudiarle qué fue lo que hizo ella durante el transcurso de su vida. Entonces, usted creó fundaciones, usted alimentó a los enfermos, los visitó, a los de la cárcel. ¿Qué tantas obras hizo? Y en un concilio allá es donde determinan si es o no es. Ahora, listo. Miran en segunda parte si se ha realizado por medio de este santo algún milagro. Al menos uno, ¿no? Es lo que le llaman. Y si ha realizado al menos uno, pues ya es donde entran a declararlo santo, ¿cierto? Ahí es donde entra la canonización. Y esto lo hace el Papa a través mediante un proceso judicial. Eso no es así nomás. Esto es allí donde determinan a la persona santa. ¿Cómo hago yo para entender o cómo hago yo para saber que un hermano que ya murió hace mucho tiempo me está haciendo algún milagro a mí? Si el único ser que puede hacer eso, ¿quién es? Jesucristo. En su momento Jesús, ¿cierto? Ahora, Dios es el que nos hace los milagros de todo. Nosotros le oramos al Padre, ¿cierto? Decimos, ayúdanos con eso. Y Él nos hace los milagritos. Es el único, no hay nadie más. O sea que si usted cree que poniéndole una vela, cree que teniendo allá el rosario, que vamos a hablar más adelante, y rezándole 10 Padres Nuestros y todo a ciertas personas, y le va a conceder un milagrito, déjeme decirle que no. Eso no pasa. La palabra misma le afirma eso, mi hermano Gilberto. Hay algo también para tener en cuenta, hermano Wilmer, y es que se pueden dar los milagros hoy en día y no propiamente del Señor. Mire cómo dice Mateo capítulo 7, verso 21. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, verso 22. Nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Pero entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, malditos. Fíjese que a pesar de haber hecho milagros, aquí el Señor, en ese día donde todas las naciones vamos a estar delante de Él, los va a echar fuera de su presencia. Y uno se pregunta, ¿por qué? Echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros. Entonces el asunto no es exclusivamente del Señor. Fíjese que Satanás también utiliza a este tipo de personas para hacer, entre comillas, milagros, pero no van conforme a la voluntad de Dios. Ok, mi hermano Gilberto, muchísimas gracias.
Podemos pasar a la siguiente, mi hermano Waldo. Ahora, y de lo que les había hablado anteriormente también, algo de lo que le llaman ellos los mediadores entre Dios y nosotros, se lo determinan a los santos, y que ellos tienen la facultad y tienen el poder de ejercer esa tarea, ¿no? Ese encomendado que es escuchar nuestras oraciones y llevárselas también a Dios. ¿Quiénes? Los que llamamos los santos. En ese entonces, los canonizados, ¿no? Los que ya han muerto. Entonces, ellos dicen y determinan que lo pueden hacer, ¿cierto? ¿Y eso dónde lo dicen por allá? Miren que todas estas culturas vienen inclusive desde antes del Señor Jesucristo, donde ya le tenían un santo para cada vela, un santo para cada una de las cosas que ellos nombraban. Entonces tenían el santo del zapatero, tenían el santo de los conductores, tenían el santo para todo. Y hoy miramos y le tienen santo para todo, ¿cierto? Pero nos acordamos nuevamente, solo hay uno, no más, el que es intermediario entre Dios y nosotros, y se llama Jesucristo. Tengámoslo muy pendiente. Otra cosa de lo que hablan ellos, el culto a estatuas e imágenes en Semana Santa, y en todo el tiempo, todo el año es muy común ir, ver a las personas cómo suben a Monserrate a ir a besar al Señor caído, que le llaman, ¿cierto? A la estatua, y le besan los pies y le oran y le compran una cantidad de cosas, ¿cierto? Este culto a estatuas e imágenes, mire que lo aprobaron en el segundo concilio niceno del año 1787, después en 869. En el sínodo de Constantinopla lo reafirmó también y lo autorizó. ¿Cuánto vale la entrada hoy a Monserrate? A la iglesia, no tengo ni idea. ¿Cuánto vale la entrada a una catedral? ¿Ustedes no creen que eso es un tema económico, que eso es un tema comercial, que se ha convertido? Todos estos sacramentos de los cuales ellos hablan, todo tiene plata. ¿Cuánto vale la vela que le ponen allá? Para que le vaya bien, ¿cierto? Ahora, mire que me encontré una cosa más interesante también por ahí, y son las reliquias. Esos son objetos asociados a algún santo o santa en la antigüedad. Su uso comenzó más o menos hacia el siglo IV después de Cristo. Ya estaba más o menos cuando fue creada la Iglesia Católica, ¿cierto? Y dice que quien tenga estos elementos, pues cuentan con una participación o con una santidad o con una característica especial que lo hace más cerca a su salvación, por decirlo de alguna manera. Entonces encontramos dentro de alguna cosa la leche de los pechos de María. Uno. Sí, seguro, lo encontramos así y está en una parte, no lo tengo acá, pero sí está en una iglesia, en una catedral muy famosa. Están los prepucios del niño Jesús y las cabezas de Juan el Bautista y las alas del ángel Gabriel. Y estos son elementos que, según los historiadores y según potestades, en este caso terrenales, que tienen aquí los católicos, alguien las tiene. Y dice eso lo dice dentro de los mismos catecismos que manejan ellos. Mi hermano Waldo, son cosas que encontramos, pero bueno, toca decirlas. El rosario, ¿le hace familiar? Hay gente que anda con el rosario corto y cuando uno va a un velorio y ve que sacan ese rosario que es largo y no, yo como que me devuelvo porque eso que se mueve, ¿cierto? Entonces, eso se usaba en la antigua Babilonia y más o menos una persona que se llamaba Santo Domingo dijo en el año 1206 que la eficacia del rosario fue revelado por la Virgen, decía. Y desde ese entonces para acá se empezó a usar el rosario. 1287, el escapulario. También es muy famoso, ¿cierto? Ustedes se encuentran a los escapularios amarrados en la mano y en los pies. Y afirman quienes los usan, que eso le da una protección divina, independientemente de sus actos, de las fechorías que cometan, ¿verdad? Y esto fue autorizado en en 1287. ¿Cuándo apareció el agua bendita? Tercer punto. Año 850. ¿Y para qué es el agua bendita? ¿Cuánto toca darle al curo? Toca mínimo 50. Esto lo que dice es que cuando a usted le echan agua bendita, ¿cierto? A usted lo que le están haciendo es como una purificación de sus pecados
Veniales le llaman ellos. ¿Qué es un pecado venial? ¿Quién sabe? Mire, un pecado normal, un pecado mortal, un pecado que de pronto tenga que ser confesado ante un papa, ante un cura, es mentir, es robar, es matar, es cometer... Este tipo de cosas son pecados mortales, pecados normales, ¿cierto? Pero cuando hablan las personas de pecados veniales, es como, por ejemplo, no reunirse, no congregarse cada 8 días, es como, por ejemplo, no servir al prójimo, es como, por ejemplo, saber que usted tiene que hacer lo bueno y no lo hace. Esos son los pecados veniales. Entonces, cuando ya ellos le ponen agua bendita, automáticamente ya quedan un poco más relajados porque, bueno, ya todo eso se va a un lado. Ahora, hablan algo acerca de la muerte, ¿cierto? Cuando una persona muere, digamos que ellos lo toman como un paso hacia la vida eterna y hacia un encuentro con Dios. La Iglesia Católica cree en la inmortalidad del alma, ¿cierto? Y empezamos a mirar nosotros cuando una persona muere y le empiezan a hacer todas las misas, ¿cierto? Creo que son 9 misas, 9 semanas, yo no sé, no recuerdo. Las 9 misas, ¿cierto? Y ya con esas 9 misas, hay algo que le llaman, es que mientras ese espacio hay un tema que se llama purgatorio, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, mientras está en el purgatorio, estas misas lo que hacen es como redimirle, de alguna manera, todos los pecados que alguien hizo en vida. Pero eso es para algunos, no para todos, ¿cierto? Hay algunos que van derechito al cielo y eso ya la coronaron. Hay otros que van a ese purgatorio durante cierto tiempo y hay otros que sí definitivamente van a ser juzgados. Es lo que ellos determinan. Mi hermano Felipe. Un momento. Listo. Hermano, dentro de esta parte, ya que se lo menciona, parte del purgatorio, pero no se me llegó a adelantar, más o menos para el año 1560 y algo, 1500 y algo, por culpa de las cruzadas, dentro del catecismo se inventan las indulgencias, que es básicamente usted paga cierta cantidad de dinero, haga una misa para salvar los pecados de su mamá que se murió, o de su abuelo, todo eso, y a causa de estas indulgencias, Lutero arma todo lo que es la Reforma Protestante. Entonces, es a causa de por así decirlo, la existencia del purgatorio que se separa una vez más la Iglesia Católica. No sé si me adelanté, discúlpeme. No, está bien. Digamos que todo eso está más o menos manejado dentro del siglo XIV, siglo XV. Ahora, mi hermano, sigue con la siguiente diapositiva que se nos acabó el tiempo. No veo el reloj. Hablan algo acerca de la muerte. Entonces empezamos a mirar cómo son como esas contradicciones, ¿no? Mire, la vida después de la muerte, los católicos creen que después de la muerte el alma es juzgada por Dios y se determina su destino final. Entonces, cuando usted muere, hay 3 opciones. ¿Cuál quiere usted? ¿Quiere ir al cielo? ¿Quiere ir al infierno? ¿O quiere ir al purgatorio? Usted lo define. Entonces, si usted quiere llegar al cielo, pues digamos que para ellos es un lugar de felicidad eterna con Dios. Para aquellos que hayan vivido una vida virtuosa, aceptado la gracia de Dios. Aquí es donde yo veo una contradicción, el infierno. Y es donde dice que es un lugar de la condenación eterna para aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Es una definición extraída de su literatura y rechazaron el amor de Dios. Entonces, si yo no me arrepentí, si yo nunca viví bajo obediencia de Dios, pero si yo tengo billete, ¿es salvo? Yo no empiezo a entender eso, ¿cierto? Esas son cosas que la Iglesia Católica maneja. El purgatorio es un estado de purificación para aquellos que, aún que hayan vivido una buena vida, aún necesitan ser purificados de sus pecados antes de entrar al cielo, ¿cierto? Es lo que le llaman cuando usted hace las 9 misas y tiene bueno, mejor dicho, tiene que hacerle todas esas cosas que ya hacen. Ahora, la resurrección de los muertos. Para los católicos, creen que el día del juicio final, los cuerpos de los muertos serán resucitados y reunidos con sus almas y derechito para el cielo. ¿Será eso cierto? Según la importancia de la fe y la gracia, la muerte es vista como un paso crucial en el viaje de la fe y la búsqueda de la santidad. La Iglesia Católica enfatiza la importancia de vivir una vida virtuosa y en gracia para asegurar
que el destino sea favorable. Pero si de pronto no tenemos esa vida tan favorable, pero tenemos billetes, lo podemos hacer. Ya dejamos pagar unas misas y ya lo podemos realizar. Rituales y prácticas funerarias. Los rituales, y ya vamos a dejar. Rituales y prácticas funerarias. El catolicismo tiene una serie de rituales y prácticas funerarias como el velorio. Entonces, mientras está velando, sacan el rosario, sacan sus apuntes y empiezan a realizar las respectivas oraciones. ¿Para qué? Pues para que el alma del paciente que murió se salve, ¿verdad? Para los difuntos se hace misa cada 9 días, yo no me acuerdo. Pero dicen también que esta misa es para acompañar a los fallecidos y a las familias que están en proceso, que digamos en este caso no estamos de acuerdo porque eso es un tema que toca pagar, eso es simplemente un tema que nosotros tenemos que hacer con todo el amor de cada uno, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene un papel importante en el acompañamiento a los enfermos, en la preparación para la muerte y la celebración de los funerales. Si han visto ustedes que antes de que muera una persona, pasa mucho en las películas, llaman al cura para que le lea la palabra y para que le conceda su último deseo y para que le haga sus respectivos rituales, porque ya esa alma va derechito para Los santos óleos se llaman. ese tema de los santos óleos, correcto. ¿Se contradice o no se contradice con la palabra? Es dependiendo si se arrepintieron en su momento de todo lo que hicieron o ya en el último momento que vaya el cura ya queda salvo. No sé, vamos a dejarlo para un nuevo estudio. Es que el tema de la Iglesia Católica con respecto a los muertos es tan duradera que después de muerto nosotros o los que pertenecen a la Iglesia Católica siguen pagando por creer que Dios los va a salvar. Entonces hacen la misa los 9 domingos, hacen cada año hacen una misa y todo eso significa dinero para la Iglesia Católica. Claro, no, mire, nosotros normalmente lo miramos desde un tema comercial, porque todo tiene un costo. Cuando a mi hermano Gilberto, cuando a mi hermano Waldo, a mi hermano Iván, a mi hermano Ibardo, a mi hermano John, a mis hermanas, les invitan a ustedes a predicar a una casa, nos invitan a un velorio, nos invitan a acompañar a la familia, nos invitan a un entierro, nos invitan a hacer muchas cosas. Nosotros cobramos, en algún momento le decimos, bueno, yo voy, pero usted me da para la gasecita, porque es que pues sabe que eso vale plata y no, claro que no, eso no lo hacemos, ¿cierto? Y por eso es que nosotros empezamos a analizar de una u otra manera que se ha vuelto en un tema muy económico. Todo es comercial, el escapulario, el rosario, la Virgen, la estatua, la vela, la entrada, porque ahora para entrar a la catedral toca pagar, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, la invitación, y sé que nos quedamos muy cortos porque ya se nos acabó el espacio, pero empecemos a analizar las diferentes corrientes por las que va este mundo. Empecemos a analizar hacia dónde va Vicente. Empecemos a mirar hacia dónde va cada uno. Ya no nos dejemos más meter los dedos en la boca de las personas. Escuchamos a diario, porque no solo una denominación. Eso es una iglesia de tradiciones, y de tradiciones bastante arraigadas en las familias colombianas. Entonces, la invitación es, no nos debemos meter las manos en la boca. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo, espero no haber molestado absolutamente a nadie.